A ellos, comparto con ellos la palabra del Señor. Entonces, Mateo capítulo 12, ahí en el verso 40 hay una historia, o hay algo que el Señor dice. Todos tienen Mateo 12, 40. Sí, Señor, amén. Leámoslo. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Sigue el verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que va a ser predicada. Te damos gracias, Señor, porque tú estás preparando este tiempo en el que estamos para que podamos servirte, para que podamos honrarte. Y aún en este tiempo estás llamando hombres y mujeres para que te sirvan. Hoy queremos hablar un tema acerca de lo que es el llamado del Señor. Te doy gracias, Señor, porque tienes varias formas de llamar. Hemos hablado que llamas a la gente con llamado de amor. Luego también a los que no atienden ese llamado los llamas con poder, y a otros los llamas con dolor. Nosotros atendimos al llamado con amor, Señor. Te damos muchas gracias y permite que tu palabra haya eco en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Pueden darle gloria a Dios. Vamos a darle un gloria a Dios todos. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, quiero hablarles de lo que es el llamado. Quiero hablarle a varias personas acerca de lo que es el llamado del Señor. Porque cuando Dios llama a una persona, es porque Dios tiene un propósito. Diga la palabra propósito. ¿Usted sabe el significado de esa palabra? ¿Propósito? Sí, ¿qué es propósito? El significado es que le dejan algo que debe hacer. Un propósito es como algo que debe hacer. ¿Qué hay que hacer? Un objetivo, ¿cierto? Un objetivo importante. Amén, ese muchacho sí sabe. ¿Quién le enseñó eso, hijo? Mamá. La escuela. Ah, la escuela. Bueno. Propósito es que uno se propone hacer algo. Bueno, yo quiero que hoy, el día de hoy, usted recuerde esto siempre, de hoy en adelante. Dios siempre tiene un propósito cuando llama a alguien. ¿Dios tiene un qué? Propósito. Entonces usted va a recordar siempre que Dios es un Dios de propósitos. Entonces Él, cuando lo llama a uno, Él tiene un propósito. Él tenía un propósito con Mónica desde que la llamó desde jovencita. Y ese propósito muchas veces uno no lo realiza como Dios lo quiere. Porque uno a veces no entiende cuál es el propósito. Porque una cosa es saber que hay un propósito en Dios, y otra cosa es saber cuál es el propósito de Dios, ¿o no? Entonces, qué bueno cuando uno se va metiendo en el propósito de Dios. Usted sabe que uno también tiene propósitos, ¿cierto? Cuando el hermano vendió la casa en Bogotá y se vino para estos lados, usted tenía un propósito. ¿Ya lo logró o apenas lo está en camino de acabarlo de lograr? Vamos por mitad. Va por mitad en el propósito. Eso quiere decir que uno tiene un objetivo dentro, planes dentro. Uno se propone algo. Porque vender una casa es porque tiene un propósito de comprar en otro lado, o hacer algo más grande que lo que tiene, o algo más bonito, o algo mejor. Amén. Eso es el propósito. Dios es un Dios de propósito y nos ha llamado para cumplir su propósito. Uno de los seguidores del Señor dijo: Señor, cumple tu propósito en mí. Creo que es David que le dice al Señor: cumple tu propósito en mí. Porque a veces uno quiere hacer el propósito de uno, pero no se acoge al propósito de Dios. Porque a veces el propósito de uno no es el propósito de Dios. Por eso Él dice en la palabra de Dios, en el libro del profeta Isaías, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces a veces nuestros pensamientos no se acogen a los pensamientos de Dios. Pero cuando el hombre que es llamado por Dios, el hombre o la mujer o el joven, se mete dentro de los propósitos de
Dios, comienza a entender cuál puede ser el propósito de Dios, cuál puede ser el objetivo que Dios quiere con la vida de uno. Y cuando uno entiende eso, uno se mete en eso que Dios lo enfoca a hacer, y no importa que lo critiquen, y no importa que lo insulten, y no importa que lo traten mal, uno sabe que está en el propósito de Dios. Dele gloria al Señor. Ese letrero que tenemos ahí, que se llama Iglesia Misionera del Nombre de Jesucristo, Restaurando las Familias, nos reunimos con unos hermanos hace más de 12 años en Venezuela. Entre ellos estaba la hermana Anita, el hermano Che, el hermano Ramón Cueto, mi esposa y otros. Estábamos ahí sacando ese nombre, pero ayunamos para eso. No lo hicimos hacia la loca, no, ayunamos. Y entre todos teníamos el uno una idea, el uno otra. ¿Qué nombre le ponemos a la misión que empezamos hace más de 12 años allá? De la cual pues hoy no solamente hay una congregación, hay varias en Venezuela y hay varias aquí en Colombia, amén, con ese logo. Y eso ha sido un propósito de Dios. ¿Por qué sé que es un propósito de Dios? Sé que es un propósito de Dios porque muchas personas ya han llegado a esta misión y se han hecho bautizar en el nombre de Jesucristo y están caminando en esa misión, y saben que esta misión les habló de la palabra, les dio el mensaje de salvación y están felices de haberlo aceptado. Gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy día, que ya estoy con mi esposa aquí en Colombia, sé que Dios tenía un propósito al enviarnos a Venezuela. Allá sufrimos. Estaba el hermano Jaramillo, fue con nosotros. Él estuvo allá ayudándonos a evangelizar. Él iba por esos barrios donde evangelizaba. Por ahí mismo está la congregación, una edificación más o menos de unos son como 14 metros de fondo, como por 15 de ancho, donde hay vivienda y hay salón de predicación. El salón es más grande que este, ahí caben más o menos unas 150 a 200 personas. Y ahí está el lugar, la propiedad de la iglesia. Pero antes eso era una laguna, donde habían puros sapos y un charco grande, y todo el mundo tiraba basuras ahí. Pero cuando yo compré ese lote, estaba en verano en Venezuela, en los llanos, eso es en los llanos, la ciudad se llama Barinas. Y entonces me vendieron ese lote supuestamente por ser malo y porque se inundaba, pero a mí me tocó echar relleno, más o menos de esta altura. Se echó el relleno allá de puro granzón y rocas y piedras y todo eso. Se echó un relleno muy alto. La gente, cuando nosotros comenzamos a construir ahí, yo comencé a hacer lo que llaman el pozo séptico, y quedaba a esta altura el piso del pozo séptico de donde estaba el lugar. A esta altura quedaba el pozo séptico. La gente decía: ¿qué está haciendo ahí, pastor? Yo estaba haciendo un pozo séptico porque eso parece un púlpito. Yo pensé que estaba haciendo el púlpito, decían ellos. No, había que rellenar hasta esa altura, y de ahí para arriba quedaría la congregación, porque eso se inundaba. Después, cuando entró un invierno, las casas de al lado se inundaron, pero la de nosotros no, porque habíamos prevenido que cuando lloviera no nos íbamos a inundar, y por eso hicimos el lugar alto. Amén. Porque yo pensé en eso, porque había un propósito, yo tenía un propósito, y era que cuando volviera a llover no nos inundáramos. ¿Por qué yo lo hice? Porque antes de eso nos inundamos. En un invierno estábamos con el agua aquí en el lugar donde vivíamos, en un ranchito que nos habían prestado. Nadaban las ollitas y todo ahí, y nosotros ahí metidos entre ese charco, pensando: ¿por qué no vinimos a meternos aquí? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Para qué nos trajiste acá? Oraba muchas veces. Y me salí porque me daba pesar a ver a mi esposa inundada, subida en la cama, ya el agua llegando al colchón, y mi hijo en una maquita haciéndose picar de los zancudos. Y yo me tiré en calzoncillos, perdonen que lo diga así, en voces, me tiré para afuera a ver a dónde, y nada, hermano, era un mar de agua. Dios mío. Me postré de rodillas, el agua me quedó acá, pues yo soy bajito, y al postrarme y clamé a Dios y dije: Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Por qué nos trajiste acá? Y sabes, la respuesta que tuve a esa hora era como las 2 de la mañana. Cayó un rayo por allá en un árbol cerquita, como una respuesta, como quien dice: ¿no has entendido el propósito que yo tengo?
Entonces yo, después de eso, al otro día le dije a mi esposa, tenemos que empezar a echarle relleno a esto. Y comenzamos a pedir camiones de relleno, y la gente se dice, ¿qué pasa? Y quedó casi una montaña en la comunidad, como si fuera una montaña que nosotros estábamos haciendo en relleno. Y se burlaban de nosotros. Y nosotros ya sabíamos para dónde íbamos, porque yo entendí que para quitarme esa inundación yo tenía que echar rellenos ahí. Y yo iba a buscar donde quiera que veía que estaban botando tierra. Y yo decía, ¿esa tierra qué? No, la estamos botando. ¿Y por qué no me la llevan a tal parte? ¿Y cuánto hay para eso? Decían. No, yo es para que no tenga que ir tan lejos a botar, a la bota ahí en el lote mío. Allí. Algunos pues, ¿y usted quién es? Yo soy el pastor, ahí estoy echando un relleno. Le voy a colaborar con 2 porque es el pastor. Decían. Iban y me llevaban 2 y los otros son vendidos. ¿Y cuánto? Entonces nosotros fuimos comprando y eso se rellenó. Y ahí es la congregación, ¿no? Yo le decía a los hermanos, hermano, ¿por qué está rellenando esa laguna? Estoy rellenando, esto no es una laguna, es un charco que se hace, pero quiero rellenarlo porque ahí va a quedar la iglesia. Y hoy día ahí está la iglesia, ya no hay sapos, ya no hay laguna, ya no se inunda, y alrededor lo que hay es gente que hizo casas alrededor, y hoy día muchos de esa gente son vecinos que se congregan ahí. Amén. Amén, amén. Sí, vas a hablar más, dime. Hermano, ¿cómo se llama? ¿Cuántas personas hay en esa iglesia? Se congregan más o menos 70 hermanos. Bonito, ¿cierto? Por ahí suben los videos los hermanos cuando hacen el culto. Por ahí mandaron uno anoche a los obreros. El culto que estaba anoche es un culto normal. Ahí está. Pero cuando yo voy, se llena el salón. Es decir, cuando voy a hago una actividad, se llena el salón. O sea que llegan más o menos unos 100, 130 o 150 hermanos. Son sus hermanos, nuestros hermanos. Y felices con esa misión. Y de allí han salido unos obreros. Por eso yo sé que yo no sé si este año o el otro, Dios mediante nos va a permitir ir allá y llevar al hermano Che. Y yo quiero que Mónica vaya, quiero que vayan los hijos de la hermana Anita. Vamos a orar, sí, vamos a orar porque si abren esa frontera podemos ir todos. En su carrito rojito, usted puede ir hasta allá, hermano. Si está con permiso y usted nos acompaña también, hermano. Para que conozcan allá. Allá tienen ustedes una familia, hermanos. Porque la iglesia somos que una ¿qué? Familia. Una familia en Cristo. Y yo sé que ellos estarían deseosos de tenerlos allá. ¿Por qué? Porque esos que están allá también Dios les ha hecho un llamado. Diga llamado. Dios nos hace llamado. Entonces, aquí le quiero hablar. Mire, el Maestro, nuestro Dios, Jesucristo, en su manifestación en carne durante su ministerio, habló de Jonás. Esto que leímos aquí en Mateo lo que le da es credibilidad al libro de Jonás. Es decir, si Jesús mencionó a Jonás, es porque la historia de Jonás es verdadera. ¿Sí o no? Jesús habló de él. Si Jesús habló de él, es porque la historia de Jonás es verdadera. El problema porque muchos no creen que sea verdadera, porque a él se lo tragó un pez y lo descargó en Nínive. Entonces la gente dice, increíble, ¿qué pez se va a tragar a un hombre y lo va a vomitar allá? Bueno, un pez al que el Señor Jesucristo le dio la orden, Él la cumple. Dele gloria a Dios. Ahora vamos a mirar entonces lo que dice el libro de Jonás. Abran su Biblia los que tienen Biblia. ¿Qué es lo que dice realmente de Jonás? Ya que Jesucristo mencionó a Jonás, pues va a hablar de lo que hizo Jonás. Cristo lo mencionó porque la historia es verídica. Gloria al Señor. Dice la Biblia en el libro del profeta Jonás. Eso está después de Abdías, después de Amós y antes de Miqueas, antes de Nahum. Por ahí está el libro de Jonás. Amén. ¿Ya lo encontraron? No. Voy a dar tiempito a que encuentren el libro de Jonás para que miremos la historia y vamos a ver el llamado que Dios, cómo es que Dios llama a una persona, porque Dios tiene un propósito con Jonás. Primero que todo, ¿quién era Jonás? ¿Quién era? ¿Cómo Dios lo preparó? ¿Cómo preparó a ese hombre? Se dice que es uno de los profetas menores. Amén. Recibe el nombre de un profeta menor porque el escrito de él solo apenas son esos 4 capítulos de la Biblia. Son 2 hojas de la Biblia prácticamente, donde está la historia de Jonás. Porque cuando Dios tiene un propósito con una persona,
Dios permite que quede dentro de la historia lo que él hizo o lo que ella hizo. Miren, la Biblia, hay una parte de la Biblia que es un solo versículo. Y ahí está contenida la historia de un hombre. Les voy a decir cómo se llamaba el hombre. Dice, el segundo fue Sangad. Y está en un solo versículo la historia de él. Dice, él mató, ¿cuántos hombres dice la Biblia que mató con una aguijada de bueyes? 100. Sangad. Entonces está la historia de él. Eso nada más es el trocito de la Biblia, un capítulo. Y ahí está la historia de Sangad. Que él también defendió a Israel, defendió al pueblo. Era un juez. ¿Y qué fue lo que él hizo? Mató 600 hombres con una aguijada de bueyes. Eso fue todo. ¿Qué es una aguijada? Una aguijada es algo así como una cosa con la que uno hace hueco para sembrar. Algo así. Pica. Es un gancho que va donde los bueyes arrastran, que va arrancando la tierra así. Y es metálica. Exacto. Y eso entonces él con una cosa de esas, con la punta de eso, mató 600 hombres para defender al pueblo de Israel. Eso es toda la historia de él. Entonces uno dice, ¿por qué no hay sino eso de él? ¿Por qué no habla más la Biblia? Siquiera un libro, no, un versículo, ahí está la historia de él. Y uno dice, ¿por qué? Porque Dios tenía un propósito con ese hombre. Él nació para eso. Él nació, se crió, caminó, cultivó, vivió. Pero cuando llegó el momento de que se cumpliera lo que Dios quería con él, cumplió lo que Dios quería, que era matar 600 filisteos. Usted sabe que matar 600 hombres no es fácil. Tendría que agarrarlos dormidos, ¿cierto? Y al matar 2 o 3 ya se despiertan los otros y lo acaban a uno, ¿cierto? Pero él mató 600 con una aguijada de bueyes. Y uno dice, ¿pero cómo hizo? Bueno, ese era el propósito de Dios con él. Sí, Max. Y también sería muy duro matarlos porque ellos llevan escudos, espadas. Es que ellos no tenían las manos amarradas. Ellos tenían escudos, espadas, exacto. Y él mató 600 con una aguijada de bueyes. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tenía un propósito con ese hombre para ese tiempo. Amén. Asimismo, Dios tenía un propósito con Jonás. Mire lo que dice Jonás, capítulo 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Se levantó, pero no fue para cumplir, sino ¿para qué? Para huir. Eso. Y el Señor le dijo, vaya a Nínive. Y él se fue ¿para dónde? Para Tarsis. Es decir, se fue en dirección contraria a donde Dios lo quería mandar. ¿Por qué se le llama a Jonás el profeta rebelde, el profeta renuente? Porque quiso hacer lo contrario de lo que Dios le mandó. Dime, Max. Porque no quiso hacer lo que Dios le mandó. Eso es rebeldía. Usted sabe que hoy día también tenemos hijos así, que hacen lo contrario de lo que los papás mandan. 4. ¿Usted tiene 4? Bueno, yo le voy a contar, hermana Mónica. Un día ellos van a hacer lo correcto. Por ahora ellos son así, pero un día ellos van a hacer lo correcto. Eso pasó con Jonás. ¿Después de qué? Después de que les pasan los chascos, después de que sufren, porque Jonás lo mandan a Nínive y él arranca para Tarsis. Al contrario de donde Dios lo quería mandar. ¿Por qué? Porque no quería hacer lo que Dios lo mandó. Note lo que dice. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Está huyendo de Dios, ¿sí o no? Verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y clamaron al mar, tiraron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Es decir, el mundo se está cayendo a pedazos y este tipo está durmiendo.
No le interesa lo que pasa o lo que Dios haga con esa gente. Bendito el nombre del Señor. Amén. Dice, y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá misericordia de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Ellos sabían que eso no era normal, que estaban sufriendo esas cosas por algo les había pasado, porque no era normal esa tempestad. Bendito el nombre del Señor. Amén. Verso 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Le preguntaron a Jonás: ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Un hombre que está en rebeldía, ¿sí ven? Que está haciendo lo contrario de lo que Dios le manda, pero dice que todavía tiene ¿qué? Temor de Dios. O sea que aunque él estaba haciendo lo malo, estaba en desobediencia, dentro de él todavía había un temor. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Cuando he hecho cosas que no son correctas delante de Dios, uno es consciente: esto no es correcto. ¿Por qué lo estoy haciendo? Yo no debo hacer esto. Yo soy un hijo de Dios. ¿Qué hago aquí? ¿Para dónde voy yo a hacer esto? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Pero uno por dentro sabe que uno tiene temor de Dios. Inclusive cuando hacen algunas cosas, sabe que tiene temor, o sea, temor y respeto, lo que dice el hermano Oliver, como miedo de Dios. Miedo de Dios. Pero para mí es temor, respeto por Dios. Dele gloria al Señor. Este hombre, aún que estaba haciendo lo malo, aunque estaba en desobediencia, él temía a Dios. Bendito el Señor. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes. El verso 9 dice: y él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los ejércitos de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Cuando un hombre está en desobediencia, le comienza a ir mal y él sabe por qué le está yendo mal. ¿Sí o no? Uno sabe cuando le va mal por qué le va mal, porque hizo algo. Eso le pasó a Jonás. Él estaba en desobediencia y él dijo: échenme al mar. Yo sé que cuando me echen al mar, el mar se va a quietar y ustedes no van a perecer. Y entonces ellos comenzaron a bregar a no echarlo al mar, a ver qué hacían, cómo controlaban la nave, el barco. Y el verso 11 dice: y le dijeron: ¿qué haremos contigo? El verso 12 dice que él les dijo: pues tírenme al mar. Apenas ustedes me tiren, se les va a quietar. El verso 13 dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, es decir, por culpa de él, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Es decir, no tuvieron otra alternativa sino tirar a ese profeta al mar para que no se hundiera el barco. Y en ese momento el mar se aquietó. O sea, el rebelde ya se fue. Pero hermanos, ¿sabe una cosa? Dios es tan misericordioso que cuando tiene un llamado para un hombre o para una mujer, no lo deja morir aunque él se quiere morir. Este hombre se quería morir para no cumplir lo que Dios le había mandado. Fue lejos a otro lado y ahí quería morirse. Que écheme al mar, ahí se va a acabar todo el problema. Pero en vez de decir: llévenme a la orilla, yo voy a obedecerle a Dios. ¿Quién que lo quiso? Écheme al mar. O sea, yo me muero antes que cumplir, que obedecer. Pero Dios tenía un propósito con Jonás. Y Dios ya tenía preparado un pez. Ahí siga leyendo la historia y ahí usted encuentra que Dios tenía preparado un pez. No dice si era un tiburón,
No dice si era una ballena, era un pez, un gran pez. Usted sabe que hay unos monstruos muy grandes entre el mar, ¿cierto? Dios tenía preparado un pez de esos, y dice que cuando él cayó al agua, ese pez lo tragó. Y el pez, hermanos, no se fue a echarse un sueñito porque ya había comido, sino que el pez tenía otro propósito. Dios tenía un propósito con el pez, ¿cierto? Y el pez entendió el propósito de Dios, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito de Dios con el pez? El pez entendió el propósito y comenzó a viajar hacia Tarsis. Perdón. Mira lo que dice, le voy a leer el texto. Gloria al Señor. Y tomaron a Jonás, verso 15, y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, verso 17, que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué le recuerda esto? Lo que dijo Jesús. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre pase 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en ese pez, hermano, y no se murió. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Cuando Dios tiene un propósito con un hombre, así se quiera morir, Dios no permite que muera hasta que Dios cumpla el propósito con él. Amén. Sepa eso. Si Dios lo llamó a usted y me llamó a mí, Dios tiene un propósito con usted y conmigo, y Dios va a hacer que ese propósito se cumpla. Muchas veces, aunque usted no quiera, aunque usted le huya al propósito de Dios, Dios va a hacer de alguna manera que usted y yo cumplamos el propósito de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Dios tiene un propósito y Dios se ensaña con ese propósito, y así nosotros le saquemos el cuerpo al propósito, así nosotros no queramos hacerlo, Dios se ensaya de una manera que ni siquiera nos deja morir, porque 3 días y 3 noches en un pescado, la persona se muere. ¿Por qué? Porque los ácidos del pescado, los ácidos para disolver el alimento, tienen que haber hecho desastres en la piel de ese hombre, ¿cierto? 3 días y 3 noches en la boca, dentro del estómago de un pez, hermano, cualquiera ya está muerto, ¿sí o no? Pero Dios no permitió que él muriera. Y el pez comienza a nadar, y mira lo que pasa. Verso 2, capítulo 2, mira lo que pasa. Cuando el hombre está en las últimas, cuando el hombre está hundido y sabe que ya se está muriendo, él clama. Dice así: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Ahí está orando Jonás. Esa es una oración desde el vientre del pez. Cuando ya uno siente que ya no puede, que ya me morí, ya no queda más, y clamar a Dios. Yo no sé si usted ha estado en un momento así, yo no sé si usted va a pasar por algo así, pero le voy a decir, la solución es clamar a Dios, la solución es orar, la solución es buscar el rostro del Señor y pedir perdón por la falta, pedir perdón por la rebeldía, y decirle al Señor: ten misericordia de mí, Señor. Amén, dale gloria al Señor. La solución es clamar, la solución está en orar. Hermano, hay que orar. Usted dice: es que tengo muchos problemas, pastor. Pues ese es el momento propicio para orar. Usted dice: es que estoy muy ocupado, pastor. Pero ese es el momento de clamar y orar a Dios. Dele gloria a Dios otra vez. Gloria al Señor. Entonces Jonás clamó desde el vientre del pez. Bendito el nombre del Señor. Y aquí en su oración dice, cuando él terminó de orar, el verso 9, el capítulo 2, verso 9 dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Ahora sí está dispuesto a cumplir lo que prometió. Las salvaciones de Jehová, reconoce este hombre,
dice el verso 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Gloria a Dios. Y cuando el pez lo vomitó en la playa, él se paró a ver dónde estaba, si estaba en Tarsis, ¿dónde estaba? ¿Dónde apareció? Nínive. En Nínive, en el lugar donde Dios lo quería. Es decir, que Dios lo llevó al lugar. Usted tiene que ir a cumplir lo que yo no lo voy a dejar morir, pero vaya allá a cumplir lo que yo le encomendé a usted. Y por eso es que él apareció allá. ¿Y qué le tocó hacer? Comenzar a predicar. Y mira la predicación. Comenzó a pasar por todas las calles. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No más. Miraba a la gente y decía, de aquí a 40 días, Nínive, ese era el mensaje. Y luego se subió a un cerro, como ir allá que el cerro, a mirar a ver cuándo se destruye ella. Y allá a mirar a ver, a esperar que se cumplieran los 40 días. Y él esperaba que cayera fuego del cielo y se murieran todos. Pero ¿sabe lo que pasó? Esa gente le creyó a Dios, porque el texto que leí en Mateo 12 dice que Nínive se levantará en el día del juicio y juzgará a esta generación que no ha querido creer, porque los hombres de Nínive se arrepintieron del mensaje de Jonás. Dice que Jonás estaba en ese filo mirando cuando la gente comenzó. El rey convocó ayuno, dijo: ayuno, todos vamos a ayunar y vamos a clamar que ayunen los niños, las mujeres, los ancianos y hasta los animales, no les den comida. Pusieron a ayunar hasta los animales. Y Dios escuchó la oración de esa gente y se arrepintió Dios de hacerle mal a Nínive y no destruyó la ciudad. Pero allá estaba un profeta mirando a ver qué pasaba y dijo, cuando Dios no los destruyó, en vez de estar contento, gracias Señor, dijo: eso era lo que yo decía, Señor, que tú eres misericordioso. Ahora he quedado como un profeta falso. Vea, no se va a cumplir tu palabra. Eso era lo que él temía. Y Dios dijo, entonces Dios le permitió que creciera una calabacera. Usted va a leer todo el libro en su casa. Finalmente Dios le permite que una calabacera crezca, una calabacera, y le da sombra, y él está contento, ahí baja la sombrita. Pero dice que al otro día, en la mañana, se marchitó porque un gusano picó la mata y se secó, y el sol le quemaba la calva a Jonás, y ahí estaba enojado, muy enojado. Y está muy enojado. Digo, sí, estoy enojado. Digo, ¿por qué? Por la calabacera. Sí, estoy enojado por la calabacera. Dijo, ¿tienes tú pesar de una calabacera que no trabajaste en ella? No la sembraste, no hiciste nada por ella, y creció en la mañana y en la tarde se secó. Y no voy a tener yo misericordia de 120,000 personas que están en Nínive, que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y se quedó calladito el profeta. Dios le dio un ejemplo a ese profeta, hermano. Le enseñó esto, que Dios es el que nos llama. Amén. Escuche, mi hermano, mi amigo y el que me está viendo por las redes, Dios le hace un llamado a usted, porque Dios tiene un propósito con usted. Diga: propósito de Dios. Es un propósito de Dios. Cuando entendemos el mensaje, cuando comprendemos el llamado de Dios, tenemos que entender que Dios tiene un propósito, y tenemos que decirle: Señor, muéstrame cuál es el propósito que tienes conmigo, y comenzar a caminar en ese propósito, y comenzar a vivir por ese propósito que Dios tiene. Amén. Amén. Y cuando uno logra eso, hermano, mire, hacer estas cosas que estamos haciendo con el hermano Che, que todavía está sentadito ahí, pero que todavía estamos predicando y abriendo iglesias, porque ese era un propósito de Dios. Afortunadamente algunos de los hijos de él lo han entendido, como Mónica, como Oliver, entendieron ese propósito. Y aunque ellos en el momento no entendían por qué el papá hacía esto, ellos dijeron: vamos a obedecer porque papá lo está haciendo por algo, pues por un propósito de Dios. Amén. Y hoy hay una iglesia que se va a extender por el mundo, que se llama Iglesia Misionera del Nombre de Jesucristo, donde muchas personas van a llegar a formarse, a capacitarse para ganar a otros. Así de sencillo es el propósito de Dios. ¿Por qué otra? Si ya está esta, si ya está la otra. Bueno, ¿qué importa, hermano? Dios llamó a unos obreros en la mañana, llamó a otros a las 9 y llamó a otros al mediodía, llamó a otros a las 3 de la tarde, y a nosotros nos ha llamado a la última hora. Somos los obreros de la última hora que Dios está llamando a su viña para recoger el grano de trigo para que no se pierda. Y ese grano de trigo son las almas que se pierden por allí. Todavía una sola iglesia no puede ganarlas, un solo logo, porque la iglesia del Señor es una, pero las organizaciones son muchas. Y hay unas que se han encerrado a pelear con la otra, a criticar a aquella, que aquella es rebelde, que la otra no quiere, que esta no es de aquí, que la verdadera es la mía. Yo le quiero decir, la única verdadera es la de Cristo. Y usted está en la obra de Cristo.
Jesucristo es el Salvador. Ninguna iglesia, ninguna organización puede salvar a las almas. El Salvador se llama Jesucristo. ¿Quién es el Salvador del mundo? Jesucristo, más nada. Eso es lo que le debemos enseñar a la gente. El Salvador es Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz del Calvario por las almas, por usted y por mí. Y la misión de Dios es que Él quiere salvar a mucha gente más. Y por eso a usted lo ha llamado, por eso a usted la ha llamado, por eso a usted lo ha traído, para que se capacite, para que se forme y para que vaya también a anunciar el mensaje del Señor. Dele gloria al Señor. Póngase en pie, vamos a darle gracias a Dios. No les voy a predicar más. Démosle gracias a Dios por su palabra.